Y también me da muchísimo gusto saludar a Pedro Ángel Palou, que está aquí con nosotros, conectado. Pedro Ángel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Ricardo. Encantado de saludarte. Gracias por conectarte esta mañana aquí en el De Eso Se Trata. Y bueno, pues tenemos un encuentro extraordinario aquí en las librerías de nuestra universidad. Sí, una actividad muy padre, muy interesante. Estaremos el sábado 6 a las 12 en la librería del Complejo Cultural Universitario en un círculo de lectura que suena para todos, para mí mismo como escritor en Puebla y para los lectores muy interesante porque estaremos alrededor de varias obras, leyendo fragmentos, discutiendo el génesis de esas obras, cómo se crearon. Y luego también sus vicisitudes ya publicadas, cómo les ha ido en el mundo una vez que estas obras han salido a la luz. Qué maravilla. Oye, a ver, cuéntanos, compártenos, adelántanos un poquito de cuáles son esas obras de las cuales se van a platicar, los fragmentos, un poco pues para animar al público a que le entre a este círculo literario. Claro, bueno, revisaremos algunas de las novelas históricas, sobre todo la trilogía Cuauhtémoc, Morelos, Zapata, Ujú. algunas novelas que ocurren en Puebla como Paraíso Clausurado y Quien dice Sombra, que de hecho esta última novela también la presentamos hace poco en la propia librería universitaria del complejo y también revisaremos algunos inicios, no nos da tiempo obviamente en un círculo de lectura de una hora, pero sí algunos inicios de los cuentos del libro, todos los cuentos que acaba de aparecer en la editorial Planeta. Maravilloso, es decir, vamos a tener la oportunidad de hacer el recuento de buena parte de tu obra, Pedro Ángel. En el caso, por ejemplo, de las obras históricas, que tienes una saga impresionante, ¿en qué vas? ¿Lo vas, digamos, yo siempre que te leo y te observo, te comparo un poco quizá con Carlos Fuentes, ¿no? Que también tenía esa perspectiva de irse explicando y explicando a los demás, pues parte de la historia. ¿En qué proceso vas ahí, Pedro Ángel? Qué interesante la comparación y la pregunta, Ricardo, porque aunque obviamente se trata de dos proyectos literarios distintos, tienen mucho en común, ¿no? Y después de una larga trayectoria haciendo novelas basadas en un personaje histórico. Cerré ese ciclo con Lázaro Cárdenas, Tierra Roja, una novela que trata sobre su sexenio, pero que por primera vez en ese ciclo ya incluía elementos de ficción. ¿En qué sentido? El heredero de los derechos de Filiberto García del complot mongol me prestó al personaje, al detective, lo puse 10 años antes y encontré muchas notas rojas, muchos temas criminales que lo puse obviamente ficticiamente a resolver. Él no los resolvió, pero los había resuelto algún importante criminólogo mexicano de los 40 y 30, ¿no? El sexenio y los años posteriores al sexenio de Cárdenas. Luego terminé ese ciclo, como decía, y hubo una novela muy larga que costó más de 6 años de trabajo, que fue México, la novela que cuenta los 500 años de la Ciudad de México. Y ahora creo que voy a volver un poco bajo el impulso de México a algo más lleno de personajes, muchos ficticios, no históricos, pero en determinados tiempos históricos. Y ahora estoy trabajando los años 70 y 80 del siglo XX, que me parece que son años decisivos para el cambio de mentalidad, Uy, tanto democrática como sexual en México, ¿no? sí, y creo que en alguna presentación ahí en el Salón Barroco estabas platicando, creo que de esa obra o de esas décadas, sobre, por ejemplo, la gran saga de novelas del 68, de las guerrillas, pues es la cocina prácticamente de lo que hoy vivimos como una democracia, ¿no? Y de cómo también la contracultura, muchos temas empezaron a cruzar para hacer un México mucho más moderno, Pedro Ángel. Totalmente, son años que además a me interesan literariamente, ¿no? Son los años de José Agustín, de Juan Tobar, indudablemente de Luis Zapata y el vampiro de la colonia Roma. Se empezaron a decir cosas que no se podían decir en México porque se empezaban a vivir. De hecho, ahora Guillermo Osorno, que ha sido un cronista maravilloso de esa época y de la siguiente década, se ha hecho serie en Netflix de su libro
Voy a morir todas las noches, que justamente trata un bar de la época en la zona rosa, el 9. Pero claro, se puede Uf. extender a otras ciudades, a Cuernavaca, por ejemplo, que se volvió la meca cultural y de la libertad en México, a diferencia de la Ciudad de México, donde el regente Urruchurtu se dedicaba a hacer redadas y a reprimir toda esta libertad que nos lleva a la democracia en términos sociales con las guerrillas, pero también nos lleva a una vida muchísimo más libre en nuestra vida cotidiana los mexicanos, y eso todo se lo debemos a la década de los 70, finales de los 60, principios de los 70. Pues qué maravilla. ¿Ya tienes plan para cuándo publicarla, más o menos? ¿Cuándo la podemos conseguir, Pues Pedro? yo creo que en un año y medio estará ya en librerías. Ya estoy bastante avanzado. Maravilloso. Pues te invitamos aquí para que nos platiques sobre esa novela. Y bueno, mientras tanto, nos vemos en el Círculo, ¿no? Nos vemos en el Círculo el sábado a las 12 en el Complejo Cultural Universitario y los espero. Muchísimas gracias, Ricardo. Pedro, muchísimas gracias. Te mando un gran abrazo y nos vemos el sábado. Igualmente, un abrazo con mucho respeto y cariño. Bueno, pues ahí está la voz de Pedro Ángel Palou, este sábado en punto de las 12 del día, este círculo en donde Pedro Ángel entablará charlas con sus lectores, ya lo escuchó usted, hablará sobre cómo surgen las novelas, cómo se van dando y sobre todo en dónde acaban, que eso es algo también bien interesante. Muchísimas gracias a Pedro Ángel.